Bienvenidos a Cuidado con lo que escuchas. Si tienes un relato que te ha dejado sin aliento o un misterio que te ha perseguido en la oscuridad, este es el lugar para compartirlo. Envíame tu historia y juntos exploraremos lo que se oculta más allá de lo que creemos real. Trabajé por muchos años como guardia de seguridad en un lugar enorme, en un almacén. Roberto, que era mi compañero de turno, era un señor de unos 52 años. Yo estaba por cumplir 31. Don Roberto y yo nos quedábamos todas las noches velando el lugar que era nuestro turno habitual, dando recorridos dentro del almacén en ciertos horarios. En algunos lugares dentro del almacén tenían checadores y nosotros íbamos cada cierto tiempo para confirmar que pasábamos a verificar en la hora establecida. Trabajé con don Roberto aproximadamente 2 años y medio. Literalmente solo éramos él y yo en ese lugar. Cada noche platicábamos de diferentes temas: fútbol, cómo nos fue el fin de semana, qué hicimos con la familia, etc. Era una persona muy alegre, le gustaba mucho el fútbol, así que usualmente hablábamos de eso, de cómo le iba a su equipo favorito y esas cosas. Don Roberto tenía una enfermedad del corazón, de la cual usualmente nunca quería hablar. Siempre que tocábamos el tema, lo evadía. Usualmente hacíamos recorrido juntos y una vez, dando el recorrido, me dijo que nunca teníamos que hacer el recorrido solos. Le pregunté por qué, a lo que solo me contestó de forma seria: solo haz lo que te pido. Pasaron semanas y llegaron las vacaciones de don Roberto. Me dejó un par de indicaciones y también pidiéndome un favor, a lo que yo, sin dudarlo, le dije: claro, dígame en lo que le puedo ayudar. Me pidió algo bastante extraño a mi parecer, pues me dijo que cuando realizara mis recorridos, después de medianoche, rezara. Yo, bastante incrédulo, le pregunté por qué, y solo dijo: hazlo por tu bien. ¿Me lo prometes? Estiró su mano y me dio una cadenita con un dije de la Virgen de Guadalupe, y dijo: ella te cuidará. Al ver su rostro serio, acepté, aunque no entendía nada en ese momento. Faltando 2 días para el regreso de don Roberto, me pasó algo que marcó de por vida. Era un día bastante ajetreado e incluso casi llegó tarde a mi hora de entrada del trabajo. Estando ahí, me di cuenta que había olvidado en mi casa aquella cadenita. Pensé: bueno, hasta ahora he hecho todo lo que me pidió don Roberto. Me encontraba realizando mis rondines cuando de pronto hubo un apagón. Yo avisé inmediatamente a mis superiores, pero como era de madrugada, nadie contestó. Así pasaron casi 2 horas sin luz. Yo tenía una linterna, pero solo la estaba utilizando cada que realizaba un rondín. Estaba sentado esperando que llegara la luz, cuando comencé a escuchar a lo lejos un llanto. Era un lamento que cada vez se acercaba más hacia mí. Yo encendí mi linterna tratando de ver de dónde provenía ese llanto. Aunque mis manos temblaban, de verdad quería ver. Entonces, a solo unos 5 metros delante de mí, vi pasar a aquella mujer de la que tanto había escuchado leyendas. Estaba presenciando a la Llorona. En un abrir y cerrar de ojos ya había desaparecido, pero dejando en mí la peor noche de mi vida. Al regreso de don Roberto le conté y él solo me dijo: hijo, de eso te quería cuidar. Hace algunos años, en altas horas de la madrugada, aproximadamente 2:30 de la mañana, me desperté al escuchar ladrar a los perros que tenía fuera de mi casa. Los oía y ya tenían bastante tiempo ladrando, pero al momento de que sentí que estaba despierto, me levanté y decidí ir a ver qué era lo que causaba tanto alboroto. Honestamente, yo pensé que sería algo como que le ladraban a algún gato o algún animal que se escondía de ellos. Me puse mis zapatos y una chamarra porque estaba lloviendo un poco. Tenía que ir a prender la luz del exterior y estaba aproximadamente a unos 6 metros de la puerta de la salida de mi casa. Justo en el momento en el que iba a abrir la puerta de mi cuarto, escuché el famoso llanto de la Llorona. Honestamente, al inicio me quedé impactado porque pensé que solo había sido un sonido cualquiera, pero yo lo estaba confundiendo. Pero mi esposa, que también estaba conmigo, escuchó el sonido y los dos nos miramos por varios segundos
que se sintieron como horas, con la incertidumbre de saber qué era lo que había provocado ese sonido tan inconfundible. Después de que escuchamos eso, los perros dejaron de ladrar casi de inmediato. Todo se quedó en silencio. Cuando de nuevo se escuchó el lamento de la Llorona, con el miedo y la incertidumbre de saber qué era lo que pasaba, mi esposa me dijo que era muy mala idea que saliera de la casa, a lo cual, sin pensarlo mucho, decidí hacerle caso y volví a acostarme. Pero en el fondo sabía que era uno de los momentos más extraños que me había sucedido. A la mañana siguiente, en el desayuno, comenzamos a hablar mi esposa y yo sobre lo que había sucedido en esa madrugada, y me dijo algo bastante perturbador, pero me resultó muy interesante. Me dijo que cuando una persona escucha la Llorona, se acercan grandes desgracias, a lo cual me recorrió un gran escalofrío por todo el cuerpo. Y le dije que si a qué se refería. Me contestó que muchas personas creen que cuando escuchas a la Llorona significa que alguien cercano va a fallecer. En un inicio solo lo dejé pasar a la ligera. Yo no creo mucho en esas cosas, pero después de un mes murió la esposa de un familiar bastante cercano y de una forma bastante trágica. Y yo me quedé un poco impactado por lo que sucedió. Y lo hablé con mi esposa, a lo que en el tema resultó algo de la regla del 3. Yo le dije que sí que era eso, y me dijo que cuando alguien muere, casi siempre es de 3 en 3, por lo cual faltaban 2. Aparentemente. Yo de verdad pensé que solo eran cuentos de esos canales de YouTube para sacar visitas, cuando a las 2 semanas tuve un sueño bastante perturbador. Soñé que llegaban 2 familiares. Se bajaban de una camioneta y en eso salió mi papá de la casa. Miré que se acercó con ellas y regresó con una cara de impacto. Al momento de que le pregunté en el sueño que si qué era lo que pasaba, me había comentado que le habían asesinado a sus 2 hijos. A lo cual en el sueño sentí bastante terror y tristeza. Fue una combinación bastante fuerte para mí. Sin embargo, cuando me desperté, sentía un pánico, aún como si el sueño hubiera sido real. Después de que me desperté a altas horas de la madrugada, comencé a rezar y pedirle protección a Dios por todos mis familiares. Lo más extraño de todo es que en menos de un mes, una de las personas de las que había llegado en ese sueño falleció junto a su esposo, a lo cual se me hizo muy perturbador porque todo lo que me habían comentado no habían sido solo cuentos, fue totalmente real.